Buenas tardes, compañeros y profesor Jeffrey. Nuestro grupo está conformado por Kelly Yepes, Jessica Sarmiento y mi persona Marisol Rosales. El tema a tratar en esta socialización de la investigación que realizamos es la participación política de las FARC, con el objetivo de conocer la percepción que tienen los estudiantes del Tecnológico Confenalco frente a este tema. Entonces nos parece pertinente comenzar diciendo que Colombia ha sido una nación, país marcado por la guerra, marcado por la solución de conflictos mediante la estrategia que es la violencia. Desde más o menos la guerra de los 1000 días, donde dejó 330.000 muertos aproximadamente, hasta pasó por ahí la disputa entre liberales y conservadores, hasta llegar pues a lo más reciente que nos ha conmocionado como colombianos, que ha sido el conflicto armado por parte de las FARC. Entonces, a partir de allí, en el periodo del presidente Juan Manuel Santos, se llegaron a reunir tanto el gobierno como las FARC a dialogar unos puntos para llegar a un acuerdo y colocar el fin del conflicto armado en nuestro país. Entonces, se llegaron a un acuerdo el año pasado, 2016, como en agosto, y ese acuerdo se pasó a un proceso de participación del plebiscito para que colombianos aceptáramos o no. Ganó el no, y a partir de allí se reajustaron unos puntos y de ello salió el nuevo acuerdo. Este nuevo acuerdo plantea unos nuevos puntos y unos nuevos ajustes, como dije anteriormente. Entre ellos está las drogas ilícitas, la restitución de víctimas, de sus tierras, de sus derechos, y nuestro punto específico, que sería la participación política, donde se le garantiza a los exmiembros de este grupo, al margen de la ley, 5 curules tanto del Senado como 5 curules en la Cámara de Representantes. Entonces nuestro fin es conocer la percepción que tienen los estudiantes acerca de este tema. Entonces, para ello tomamos como muestra a los estudiantes del programa de psicología de 8º semestre, con un tipo de muestra no probabilística por todo lo que tiene que ver con el acceso a este tipo de población, por la accesibilidad, por lo más bajo en costo. Entonces, a partir de ahí aplicamos unas técnicas, las cuales son las siguientes. Bueno, de acuerdo a las técnicas que se aplicaron, tuvimos en cuenta los dos enfoques, tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Para el primer enfoque, que es el enfoque cuantitativo, se llevó a cabo una encuesta por muestreo, la cual consta de 12 preguntas, en donde 10 de ellas fueron preguntas cerradas y las 2 restantes fueron preguntas abiertas para que se respondiera en un párrafo lo que estábamos solicitando. Para esta técnica de la entrevista por muestreo se diseñó a través del formulario de Google, lo cual es de muy fácil acceso para su desarrollo. Fue elaborado y ejecutado mediante la aplicación del formulario de Google Drive. Además del fácil acceso, escogimos esta opción por el cuidado del ambiente también. De esta manera, cada participante llevó a cabo todas las preguntas de este instrumento. Las preguntas fueron las siguientes. Se les preguntó sobre cuál era su sexo, el rango de edad en el que pertenecían, si ha sido víctima directa del conflicto armado en Colombia, si votó en las elecciones pasadas a la presidencia y si votaría próximamente a las elecciones a la presidencia. También preguntamos si la persona se encontraba satisfecha con el nuevo acuerdo de la paz. Y hay una segunda pregunta que es de acuerdo a la anterior que dije, que es por qué, si está o no satisfecho, por qué, tenía que explicarla. Asimismo, preguntamos que si estaba de acuerdo con la conformación del partido político de la FARC, si estaba de acuerdo con que los miembros de la FARC hagan parte del Congreso de la República de Colombia, y si ellos apoyaban la participación política de la FARC. Asimismo, ¿qué sugerencia brinda al respecto
de la participación política de los exguerrilleros en el Congreso de la República de Colombia. Entonces, si observan, tanto las preguntas 7 como la pregunta 12 son preguntas abiertas. Ahora bien, con respecto al enfoque cualitativo, se desarrolló una entrevista semiestructurada por la complejidad y diversidad del tema, donde se tomó como guía 7 preguntas relacionadas con lo que las investigadoras pretendían obtener para realizar el diagnóstico. Asimismo, se diseñó e implementó una matriz de entrevista para la recolección de información, que igualmente sería pertinente para la apropiación de todo el discurso que se lleva a cabo por parte de los entrevistados. Desarrollamos una matriz de entrevista semiestructurada con el fin de indagar sobre la percepción de la implementación de la participación política según los acuerdos de paz. Aquí indagamos 2 categorías: la participación política y los retos de esa participación política por parte de los grupos armados. Indagamos entonces en varios aspectos, entre esos principalmente sobre el proceso de paz y su implementación, si apoyaban el acuerdo de paz, además de que si habían realizado la lectura de los acuerdos, qué opinaban sobre la situación política de la FARC, qué percepción tenían sobre quienes aspiraban a la presidencia en la República de Colombia, y también sobre las propuestas y las capacidades que tenían la FARC para ejercer un cargo en un partido político. Otro aspecto que también se indagó fue cómo visionaban a Colombia en un futuro, si una de estas personas llegaba a ser elegida como presidente de la República. Y por último, sobre este componente según el acuerdo de paz. Ahora bien, en cuanto a los análisis de los datos, indagamos sobre las datas por muestreos que fueron desarrolladas en Google Drive, en estadísticamente hablando, encontramos entonces que el 80% de nuestra población era de sexo femenino, que el rango sobre los que ellos estaban era entre 18 y 23 años. En el 100% ninguna persona era víctima directa del conflicto armado en Colombia. Indagamos sobre si ellos votaron en las elecciones pasadas, y el 53.3% no lo hizo, restando entonces un 46.7%. Y con respecto a las elecciones próximas hubo un cambio considerable, en donde el 93.3% afirmó que sí votará. Otro aspecto que indagamos era si estaban conformes o satisfechos sobre los acuerdos de paz firmados en el año 2016, y el 60% aseveró que sí estaba de acuerdo. Y en cuanto al componente principal, que es la participación política de los grupos armados, ellos que sí estaban de acuerdo, 40% dijo que sí, 46.7% dijo que no, y un 13.3% restante afirmó que le era indiferente el asunto. En cuanto a la participación política, 80% no está de acuerdo. En cuanto a la participación política, hablando de aspirante a presidencia, un 6.6% le es indiferente y un restante de 13.3% sí está de acuerdo. Y bueno, consecutivamente nosotros pasamos a hacer como unas conclusiones de estos análisis de datos, en donde encontramos que muy difícilmente va a haber un consenso sobre si debe haber o si no debe haber una participación política por parte de estas personas. Esto se debe, según nuestra indagación, nuestros instrumentos llevados a cabo, que hay cierto desconocimiento que no se ha sabido sobrellevar, y que por tal razón algunas personas afirman simplemente que no, o sencillamente que sí, pero sin un fundamento que sea válido. Es decir, muchas veces asumen las posturas en razón de que un partido político les maneja una idea, les vende una idea y así lo asumen. Entonces, realmente no se trata de que sea o no sea correcto la participación política de estas personas, sino que nos van a brindar, qué
va a fortalecer en nuestro país, qué pretenden ellos con su participación política. Entonces, desde la perspectiva de los investigadores, estamos de acuerdo con esto y creemos que se debe promover sitios o lugares en los cuales las personas puedan acceder directamente y que los profesionales que tengan el sitio a cargo, que tengan el conocimiento de los acuerdos de paz, aclaren todas las dudas, porque es que los colombianos tienen temores, tienen interrogantes y consideran y estigmatizan a las personas que fueron parte de grupos armados como personas con malas intenciones, que no quieren nada bueno para el país, y simplemente creo que eso no es lo que se espera con la participación política. Y bueno, básicamente eso fue las conclusiones a las que llegamos. Nosotras estamos en pro de la paz en Colombia y con ello pues todos los cambios estructurales que se deben llevar a cabo en el país. Gracias.